Entonces tuvimos que desarrollar la batería, hicimos muchas baterías, incluso algunas salieron ardiendo. Números, danos números. Son proyectos de grandes, son proyectos de más de 1 millón ya. Sí, Yo, es por ejemplo, bueno, interesante. hay veces que pasan mucho miedo. Bueno, cuando haces un vuelo en avioneta, los viajes que hacíamos muy largos al norte de Alemania, pues las avionetas se vuela, digamos que para volar tienes que echar un vuelo visual y tienes que Ujú. poder ver el suelo. Por ejemplo, en Francia íbamos volando y el avión empezó a hacer un ruido muy raro. En ese momento lo pasan muy, muy mal. Bueno, bienvenidos al podcast Pensando en Grande. Hoy estamos con Miguel Suárez. Yo a ti te conocí en los inicios de Axter Aerospace. Ahora nos contarás un poco qué has hecho. Bueno, simplemente eres ingeniero. Yo te conocí a ti haciendo un sistema híbrido para avionetas y creo que Ujú, tu trayectoria ha continuado mucho más. Así que bueno, hoy tendremos tiempo de irlo discutiendo. Creo que tienes un perfil súper interesante. Bueno, te conozco como persona, esto lo digo, me parece un tío muy majo y por eso estás hoy aquí gracias. como primer invitado. Pero bueno, no solo eso, sino creo que tu experiencia laboral y montando empresas es muy interesante porque tienes muchas cosas que contar, tanto cosas que funcionan como que no funcionan. Ujú. Y bueno, para nosotros es un placer tenerte hoy aquí. Y nada, si quieres cuéntanos un poco qué fue lo que estudiaste, dónde empezaste a trabajar y por qué te dio por montar la empresa y tal. Y luego vamos entrando un poco al detalle. Pero bueno, si quieres, introdúcete tú mismo que te conoces mejor que yo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a este podcast. Para mí es un honor y un placer estar aquí. Y bueno, yo soy ingeniero aeronáutico. Comencé trabajando en Airbus, en un departamento eh, de Airbus Civil, un departamento de desarrollo de motor de turbina que va integrado dentro de la cola del avión. Y ahí estuve unos 8 o 9 años. Y fue ahí donde conocí a mi actual socio, Daniel, donde surgió la idea de generar la empresa que se llama Axter Aerospace. Y la idea surge básicamente porque yo en ese momento estaba sacándome la licencia de piloto privado y comentando con él, pues se nos ocurrió la idea de aumentar la seguridad de las avionetas pequeñas, modificándolas a pasar de que estuvieran propulsadas por un motor de gasolina únicamente a que fueran híbridas, que fuera motor de gasolina con una propulsión híbrida eléctrica. Y ahí surgió la idea de Aster. Comenzamos a generar un plan de negocio, a buscar financiación y poco a poco pues lanzamos y desarrollamos la compañía. No sé si quieres ir al detalle ya o te Sí, voy sí. contando. No, una cosa, ahora según ibas hablando, yo he montado otras empresas después de haber hecho alguna cosilla, algún proyectillo pequeño con vosotros. Nunca he buscado financiación, siempre lo hemos hecho a pelo, o yo siempre lo he hecho a Sí, pelo y nunca he buscado financiación. ¿Cómo es el proceso de buscar financiación? O sea, ¿cómo lo consigues? Porque yo sí soy muy mm, consciente de cómo surgen las ideas, que surgen de un día de una conversación y parece todo muy fácil, pero luego buscar financiación cuando no hay nada, solo una idea. Si nos puedes contar un sí, sí. poco cómo surge eso. Sí, bueno, pues en nuestro caso buscamos financiación. Al principio comenzamos desarrollando la idea con horas y con, digamos, tiempo y dinero propio, pero llegó un momento en que el proyecto se hacía grande y requería de una financiación de aproximadamente unos 400.000 euros y comenzamos a buscar ayuda. Y bueno, buscamos mentores de la Comunidad de Madrid y gente que nos empezó a asesorar y lanzamos hay un organismo que se llama CEDETI, que gestiona financiación y subvenciones para este tipo de empresas, bueno, y empresas más grandes. Y lanzamos un proyecto que en ese momento se llamaba Neotech. Y bueno, Ujú. tuvimos suerte, éxito y lo conseguimos. ¿Y Aunque realmente de cuánto fue sí, esa financiación? fueron casi unos 200.000 euros, pero necesitábamos, lo que te iba a decir, que no te daba la financiación completa de todo el proyecto, sino que tuvimos que buscar ayuda de un tercer socio. Estábamos Daniel y yo buscando, es decir, Ujú. necesitábamos aproximadamente eso, el resto de unos 200.000 euros, que era mucho dinero para nosotros. Y bueno, hablamos con Z Ingenieros, que es una empresa de ingeniería eh, que principalmente trabaja en el sector aeronáutico, bueno, en los sectores automoción, naval y defensa. Y bueno, llegamos a ellos, les caímos bien y les gustó la idea
y ellos pues, nos apoyaron con el dinero que faltaba para desarrollar el proyecto. Y sobre todo este tema de la financiación, sabiendo que la administración pública de España va un poco a pedales, ¿es complejo el proceso? O sea, ¿es rápido y complejo o Con el cómo? CDT es digamos que con el que digamos, menos mal funciona. Hemos tenido, si queréis luego hablaremos de otro tipo de financiaciones que aplicamos más en fases más avanzadas de la empresa, gestionadas a nivel autonómico con la Comunidad de Madrid, tuvimos muy mala experiencia, y a nivel nacional con el Ministerio bueno, el Ministerio no sé, como ha ido cambiando de nombre, Industria o como sea, sí. el Ministerio ahora de Universidad, de Empresas y Universidades, el equivalente ahora, pues sí que Ujú. lanzamos otro tipo de proyectos que tuvimos éxito lanzándolo, pero que actualmente nos está generando dolores de cabeza porque nos están pidiendo documentación de hace 6 7 años. Y bueno, ahora tenemos dificultades porque nos están reclamando intereses de demora, etcétera, que nos están complicando un poquito la vida. Pero sí, el CDTI es un organismo nacional que, en mi opinión, es el nacional que menos mal funciona. Bueno, con ellos no funcionó todo bien. Toda la fase de justificación, la fase de financiación, que nos daban todo el dinero por adelantado, funcionó muy bien. ¿Y este tipo de financiaciones, o sea, van a fondo perdido o luego tienes que volver un porcentaje? Hablando del de CDT, que es el que estabas El del comentando. CDTI en nuestro caso fue 100% financiación. Sí es cierto que de alguna manera la empresa tiene una subvención de un porcentaje pequeño, equivalente a un 20%, por lo que tú te puedes desgravar en el futuro, Mm. pero realmente era un crédito muy blando. Sí. ¿Tenía algún, o sea, tenía algún plazo para devolverlo o Sí, pues bueno, el plazo estaba muy bien, creo que teníamos 8 años de carencia y luego ostras, comenzábamos a devolver. De hecho, estamos actualmente pagando todavía esa deuda devolviendo? al CDT, que gracias a ello Ujú. estamos aquí, pero actualmente estamos, digamos, liquidándola. Cada año pagamos una cantidad. Ajá. ¿Y las exigencias que tienen para conseguir ese tipo de subvenciones, o sea, son grandes o van por interés del proyecto o por valor a nivel tecnológico? O sea, ¿en qué basan o cómo ponderan para darte a ti en concreto la financiación? Sí, no, las exigencias eran principalmente técnicas, porque sí es cierto que a nivel económico financiero la empresa no tenía es decir, ninguna historia y no, es decir, no, financieramente pues era imposible conseguir aval o ayuda de un banco. Así que sí, ellos, digamos que el CDTI de alguna manera asume el riesgo financiero de que el proyecto vaya mal y la empresa no funcione. Ujú. Pero sí que Bueno, aquí, técnicamente hay un evaluador. no, no, Didi. Sí, que técnicamente hubo un evaluador que nos evaluó la memoria técnica, bueno, y el plan de negocio. Nos visitó, estuvimos en contacto con él y fue quien nos, bueno, de alguna manera conseguimos esa financiación. Básicamente es técnico. Mm. Bueno, es técnico y esta tengo que decir que al Neotec que he aplicado yo con otra Ujú. empresa, conozco bastante bien el proceso de Sí. pedirlo. Y no es solo, como todo, no es solo técnico, aunque hay una gran parte técnica, pero luego también existe la figura de alguien que te puede ayudar, te puede tutorizar, que se lleva una parte Sí, de la financiación, o así lo hicimos nosotros, y que tiene sus conocidos dentro. Entonces, sí, no sí, voy a decir sí, sí, que el 100% de los proyectos se dé así, pero como en todo, sí, es un proceso Teniendo duro. un primo o un cuñado, pues ya. sí. Si O sea, conoces a alguien de dentro, todo es mucho más fácil. sí, Por sí, todo, desgracia, todo, es todo. así y bueno, y yo lo conozco, yo lo he vivido en mis propias carnes. La primera vez no salió porque no fuimos con esta persona. La segunda vez que se fue con esta persona, el proyecto salió. Y el Sí. proyecto era el mismo, ¿eh? No, no cambió mucho, la memoria técnica que había que presentar era la misma y demás. Así que, bueno, no, no Bueno, puedo es cierto, si generalizar, pero no, lo conozco, lo conozco en persona. si digamos, consultoras o empresas que se dedican a eso te apoyan y digamos tienen una llegada más cercana al personal de este organismo, sí, entonces te Sí, facilita la vida. Y sí, también tengo que decir que cuando nosotros lanzamos el Neotec era financiación, actualmente es subvención. Cuando claro, nosotros lo lanzamos había mucha menos competencia porque era solo financiación. pues Y había que devolverlo. Ujú. de alguna Sí, es manera compite con cierto. el resto. Sí, sí, es cierto que yo cuando lo hice creo que era subvención, entonces ahí no sé cuántos proyectos se presentaron, una millonada de proyectos y había muy poco, no sé si era había dinero para unos 40 proyectos, una cosa así, creo que pedimos 250.000 euros, que fue Sí. al final lo que se consiguió en la segunda vez que se intentó, Mm. pero sí, es un proceso
Es un Sí, sí. Esa proceso... subvención, pues mucha más gente aplica, sí. Es más difícil, sí. Bueno, pues dejando rollos... Bueno, Samuel, ¿ibas a decir algo? No, no, justo iba a decir, por dejar ya a un lado la parte de financiación, ir un poco más al grano, no a la parte técnica o a la parte de Axter en sí. Pero comenta, comenta. Sí, no, Iba a no, te hacer iba a decir eso. una pregunta. Cuéntanos un poco, porque a mí aquel proyecto me encantó. O sea, el tema de la avioneta y de hacer la híbrida, que es lo que más conozco yo de lo que habéis hecho, que sé que habéis hecho más Ujú. cosas, ahora lo comentamos, pero si nos puedes Sí, explicar un poco así para todos, porque yo lo he vivido. O sea, yo he volado en la avioneta con el sí, sistema híbrido montado. Y para mí, sí, sí, sinceramente, ha sido una... O sea, lo recordaré toda la vida. Yo volar me sí, encanta sí. y volar con ese sistema y estar con vosotros allí viendo cómo lo montabais y demás, fue una gran experiencia para mí. O sea, lo tengo grabado, sinceramente. Y bueno, si quieres, cuenta un poco, a ver, esa idea, cómo surge, si quieres cuéntanos un poco en general cómo surge, cómo lo desarrolláis, porque no es un proyecto fácil, ahí Ujú, entrasteis con la Universidad Carlos III también. Entonces, si quieres, ujú. cuéntanos un poco en qué consiste y hasta dónde llegasteis, cómo ha funcionado este proyecto. Pues, a mí personalmente me parece Ujú. súper interesante. Sí, voy a intentar desarrollar todo lo máximo posible y si queréis me cortáis si nos comemos el tiempo. Dale, Eh, dale. bueno, conseguimos el dinero y comenzamos a desarrollar. Había que, digamos, para desarrollar ese sistema híbrido había que tener en cuenta tres componentes principales. Uno era el motor eléctrico, que empezamos a buscar en el mercado y encontramos opciones que se podían usar. Eran empresas, en nuestro caso fue una empresa eslovena que también estaba como nosotros, estaba empezando, bueno, en una fase un poco más avanzada y con más dinero. Y empezamos a trabajar con él, seleccionamos un motor esloveno eléctrico que era el que integraríamos en el avión. Había otra parte que era la parte del controlador de motor, que a su vez tenía que cargar que cargar la batería, que es el tercer componente del equipo. En ese momento pues no había nada. Lo que nosotros queríamos hacer no había nada en el mercado que se pudiera adaptar a lo que queríamos hacer. Y tuvimos que desarrollar tanto la batería como ese controlador de motor que tenía que hacer funcionar el motor eléctrico con la batería y a su vez cargar la batería sangrándole potencia al motor de gasolina. En ese, digamos, controlador de motor, pues la mitad, esa parte de cargador, se la contratamos, llegamos a un acuerdo con la Universidad Carlos III, que nos lo desarrolló, y el resto fue desarrollado de manera propia, básicamente por Daniel y por mí, aunque Daniel era la cabeza pensante de toda la tecnología. Daniel es ingeniero electrónico, yo soy aeronáutico, digamos que él el que tenía la capacidad técnica de diseñar y probar, fabricar y hacer todo eso. Así que en ese momento, cuando solo se conocía el Toyota Prius. Es decir, ahora todo el mundo conoce lo que es un coche híbrido. En ese momento no había nada, el Toyota Prius y ya está. Entonces tuvimos que desarrollar la batería, hicimos muchas baterías, incluso algunas salieron ardiendo. Tuvimos que desarrollar una electrónica de control de la batería, que tampoco existía, para que esa batería funcionara bien. Y bueno, hicimos todo el equipo. Aquella época fue dura porque trabajábamos todos los días, de lunes a domingo, desde la mañana hasta la noche, en un hangar, Es lo que te iba a pasando mucho ofrecer. frío en invierno, mucho calor en verano, montando todo en la avioneta y bueno, y haciendo, bueno, nos ayudó mucha gente, entre ellos tú, que estás ahí, Juanpa, técnicamente la universidad Yo y poquito, yo desarrollando, poquito, yo poquito. ¿no? Es decir, digamos que mucha gente es cierto que nos ayudó. Y bueno, pues hicimos el equipo. Luego conocimos una persona que es un piloto muy experimentado, que le encanta volar y que ha ganado campeonatos de vuelos de ultraligero. Y que para el primer vuelo, porque nosotros desarrollamos el equipo y lo integramos y hacíamos pruebas en tierra. El primer vuelo era muy peligroso, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces el primer vuelo lo hizo, contratamos, nos ayudó esta persona, se llama Pedro Nogueroles, y el primer vuelo pues lo hicimos con él. Volamos él y yo en el avión, despegamos e hicimos funcionar el equipo y bajamos, con muchísimo miedo, porque era la primera vez que se hacía en el avión, no sabíamos qué podía pasar. Era el primer Y Prius en el aire, ¿no? Con sí, vuestro sistema. Y por y entender nada, bien y porque lo entiendan todos, que has comentado que tuvisteis que diseñar una batería, que el motor eléctrico, que para poder cargar sangraba la potencia del motor. Cuenta un poco, o sea, cómo está estructurado el sistema. Que entiendo que es batería, sí, ¿no? Un motor eléctrico entre medias y luego el motor de combustión. Más que nada porque sí, la gente vea un poco el esquema de cómo, sí, de cómo eso, pues funciona. tenemos la batería, a nivel electrónico, la batería y ese controlador que conecta la batería con el motor generador eléctrico. El motor funciona como motor y como generador.
Y ese motor pues lo montamos entre la hélice y el motor de gasolina, acoplado con un sistema de embrague, que incluso lanzamos una patente sobre él. Y bueno, que actualmente ya no está, se dejó abandonada porque tenía unos costes altos y ya no merecía la pena seguir manteniéndola. Y eso es lo que hacía con esa mecánica de integración que agarraba el motor, digamos, por fuera, digamos, la parte que no gira, y que integraba la parte que gira con la parte que gira del motor de gasolina. Pues hacíamos que con el motor de gasolina, cuando estuviera girando, pues lo moviera y podíamos hacerlo generar electricidad, quitándole un poco de potencia al motor de gasolina. ¿Y la solución en sí la usabais por emergencia para poder aterrizar o también era una ayuda en el despegue? Sí, ¿Cómo funcionaba? tenía múltiples funciones o beneficios. Por un lado, aumentaba la potencia de tu aeronave, de tu avión. Podías despegar con más potencia. Y despegar con más potencia significa despegar en pistas más cortas y más seguridad. Eh, Luego, relacionado con la potencia en el despegue, cuando es verano y hace mucho calor, el motor de gasolina pierde mucha potencia. El motor eléctrico pierde menos potencia. Entonces podíamos complementar y hacíamos que en verano Más pues eficiente. fuera más seguro también volar. Luego, por ejemplo, se podían hacer los movimientos en tierra del avión, que se llama carreteo, se podían hacer en eléctrico. Apagabas el motor de gasolina, lo hacías en eléctrico y no consumías combustible. Era mucho más eficiente hacer esa operación con electricidad. Y, y bueno, pues en Yo, vuelo, pues el, el objetivo o la idea principal por la que se desarrolló el equipo era por si fallaba ese motor de gasolina en vuelo, pudieras volar con la parte eléctrica y aterrizar en un lugar seguro. Pero también es cierto que en vuelo se podía optimizar la operación el consumo de gasolina. Es decir, reducir tu consumo de gasolina, de alguna manera optimizando tu vuelo con la potencia que le demandabas a la parte eléctrica y a la parte de gasolina. No sé y si hablo de una manera muy técnica y quizás No, no, no le no, llegue no. a todo se, el mundo. se No, entiende, se está. entiende, se entiende. Yo lo estoy entendiendo y Sí, no sí. he estado muy metido. Solo estuve un día contigo y solo hicimos carrera de despegue, no llegamos a despegar con la avioneta. Mi otra pregunta era, ¿no? Que lo típico de con coche híbrido y demás, la típica pregunta es ¿y qué autonomía tiene? Obviamente, imagino que nos dirás que es muy relativo porque depende, lógicamente, de lo que le estés exigiendo a la batería. Pero más o menos de media, Sí. cuánto en vuelo, cuánta La autonomía batería puedes tener. estaba diseñada para que pudiera volar 100% eléctrico, sin el motor de gasolina, unos 12 minutos. Tiempo, ¿no? Suficiente como Eran para 12 encontrar minutos una sí. zona libre, o sea, una zona despejada para aterrizar. Podíamos complicar la respuesta también, porque esos 12 minutos tú mantendrías el avión volando sin perder altitud. Se podría Ah, luego ya conseguir te quedaría el planeo. llegar más lejos, perdiendo muy Ujú, poquita altitud, con menos potencia, te duraría más la batería y llegarías más lejos. Es- ujú. Jolín, Ujú. pues interesante. Interesante el sistema. ¿Qué pasó? ¿Cuánto? Venga, hablemos de números. ¿Cuánto costaba desarrollar aproximadamente un sistema de estos? Sí, bueno, a nosotros nos costó 2, 3 años y mucho Vale, tiempo, hablando. Sí, o cuatrocientos sea, mil euros. sí, en ingeniería serían esos 400.000 euros, pero el coste, bueno, venga, más fácil, ¿por cuánto se vendía uno de estos kits? Ah, muy bien. Sí, bueno, pues nosotros sacamos un precio, claro, estuvimos jugando mucho con los precios, pero teníamos un precio objetivo de unos 20.000 euros, ¿no? En para Montaje ese, incluido. digamos, ese kit híbrido. Sí, sí, con todo incluido. Ujú. Estuvimos, bueno, en la parte también cometimos un error, que en todo nuestro plan de negocio, y como nosotros éramos los dos ingenieros, pues dedicamos todo el esfuerzo a la parte de desarrollo técnico, pero la parte de marketing y comercialización, etcétera, pues lo hicimos relativamente mal. Sí que es cierto que estuvimos recorriéndonos Europa con el avión, yendo a ferias, exhibiendo. Sí que teníamos una parte del presupuesto para ello, pero quizás deberíamos haber previsto mayor cantidad de presupuesto para La marketing. exposición en Eh, redes y. Nos hicimos miles de kilómetros por Europa, con muchas aventuras que podíamos dedicar varios podcasts a ello. A contar. Eh, Cuéntanos alguna, ahora que ha pero, salido. Cuéntanos alguna que te venga a la cabeza, sí. no, Que por sea ejemplo, bueno, interesante. hay veces que pasa mucho miedo. Bueno, cuando haces un vuelo en avioneta, los viajes que hacíamos muy largos al norte de Alemania, pues las avionetas digamos que para volar son vuelo visual y tienes que poder ver el suelo.
Si llueve no se puede volar, si hay nube no se puede volar, si hace mal tiempo no se puede volar, si hace un poco de viento tampoco se puede volar. Entonces, los viajes eran muy largos, porque a lo mejor tú salías un día, volabas unas 3 horas hasta un aeródromo y a lo mejor al día siguiente no podías salir porque estaba el día malo. Entonces perdíamos mucho tiempo. Sabíamos cuándo salíamos, pero nunca cuándo volvíamos. Joder. Por ejemplo, en Francia íbamos volando y el avión empezó a hacer un ruido muy raro, a vibrar. La hélice parecía que se iba a salir, se iba a romper. Y nos asustamos mucho y aterrizamos con muchísimo miedo en un aeródromo que había cercano. Y al final en ese momento lo pasas muy, muy mal. Luego te das cuenta que era una tontería. Había como una cinta que se pone, Sí, sí. que teníamos puesta en la parte alta del avión. Se había Ujú. levantado un poco y Ah, estaba y dando hacía vibrar. y estaba afectando a la parte de atrás, digamos, al estabilizador de atrás del avión. Y eso Joder. generaba la vibración. Claro, eso lo sabes cuando ya has aterrizado y Claro, lo eso ves. es cuando En estás ese en momento tierra, ¿no? estás. Cuando ya estás relajado mirando. Cuando estás agarrado ahí al... Y luego Sí, sí. os cuento otra y ya está, porque si no vamos a Dale, estar dale. Sí, sí, aquí. dale, dale, dale. Cuando fuimos a una de las ferias más importantes era un aeropuerto, teníamos que volar con una avioneta ultraligera a un aeropuerto, así, digamos, la dificultad o la complejidad que tiene eso para aeropuertos. Sí es cierto que tenía muy poco tráfico, pero teníamos que hacerlo. Entonces, cuando llegábamos allí, llevábamos un equipo que se llama transponder, que es el que hace que la torre de control y el resto de aviones te vean. Pues nuestro transponder no funcionaba y no nos veían, digamos, no nos veían en el radar. Entonces tuvimos que aterrizar en un aeródromo que había cerca, que era un aeródromo de aviones veleros. No son aviones que llevan motor, sino que aviones que vuelan sin motor. Sí, sí, sí. Y llegamos allí, estuvieron a punto de llamar a la Guardia Civil alemana, pero como no sé, los alemanes son muy cuadriculados, nosotros aterrizamos de emergencia allí, hablando inglés como podíamos con ellos para explicarle que habíamos aterrizado por eso, pero ellos decían que no, que ahí no se podía aterrizar un avión con motor y que iban a llamar no sé cómo se llama la Guardia Civil alemana. Y Polizei, ahí sí. se Sí, apiadaron sí. y no los llamaron y bueno, muy bien, al final muy bien, todos nos ayudaron a salir luego. Bueno, Si no aterrizáis en una eso, autopista y ya está, ¿no? Estaban preparados para eso. Pues. sí, sí, Es verdad, sí, sí. Las autopistas alemanas las prepararon para que fueran... sí. También Bueno, comentabas Ah, que pues... pues a nivel no marketing, hicisteis pues mucho. sí, recorrimos No todo el digo que no mundo, hicisteis mucho toda marketing. Europa. Y bueno, creo que vendimos 6 7 digamos, kits híbridos y algunos a la Universidad de Cranfield, que eran para investigación más que digamos, para lo que lo habíamos desarrollado. Pero bueno, Hombre, yo creo fue que una mejor experiencia marketing muy. que hacerte el viaje desde España a Alemania con el sistema híbrido montado, ya por lo menos Sí, pero bueno, no teníamos. funcionaba. Sin contar las anécdotas entre medias, ¿no? Sí, sí. Sí, pero lo hacíamos todo muy low cost y no dábamos quizás la imagen adecuada. Bueno, es cierto que, bueno, pues después de todo eso, sí es cierto que como idea de negocio, pues no tuvimos éxito, vendimos unas cuantas unidades y ya está. Y luego si queréis ya hablaremos de cómo nos adaptamos a la siguiente fase de la empresa. Pero sí que Claro, si quieres... técnicamente fue. Sí, sí, si quieres cuéntanos cómo salir de ahí, porque yo sinceramente, o sea, conocí eso, pero nunca supe si llegó a funcionar o no llegó a funcionar a nivel negocio. Sé que a nivel técnico sí, y es un sistema, yo también soy ingeniero electrónico, no es un sistema nada sencillo. O sea, es un sistema muy complejo donde hay ya no solo la parte electrónica, sino la parte mecánica. Yo recuerdo aquel adaptador que hicisteis para poder colocar el motor eléctrico con la Sí, sí. hélice y demás, que metíais allí con, ¿qué era? ¿Era nitrógeno líquido o qué era Sí, lo que la utilizabais para universidad enfriar teníamos que para poder enfriar el enfriar el eje para poder. eje, para meterla esta? Sí. O sea, creo que hay infinidad. Podríamos estar seguramente muchísimo tiempo, porque yo conozco muy, muy poco, pero sí que creo Sí, sí, que, o sea, el sistema como tal era brutal. O sea, sí, sí. como desarrollo técnico es impresionante. Sí, Entonces, si pues quieres, eso, bueno, pues. cuéntanos cómo salís. O sea, vendéis poco, entiendo que a nivel idea de negocio, pues no funciona. A lo mejor seguramente por la parte de marketing o el mercado no estaría preparado
absorber el sistema o para utilizarlo, y cómo salís de ahí. O sea, que si tenéis una deuda de 400.000 euros aproximadamente, Ujú. ¿cómo, Sí, cómo dais sí. para adelante? Llevamos, sí, sí. Bueno, solo una anotación de la parte del negocio. Sí, nosotros abrimos, digamos, el híbrido a la aviación. Y poco a poco con el Ujú. tiempo, pues empresas grandes como Siemens nos copiaron, empezaron a entrar en ese mercado. Siemens y otros, digamos, fabricantes de avionetas hicieron algo parecido y la realidad es que tampoco han tenido éxito, ¿vale? Incluso un gigante como Siemens tampoco ha Has conseguido, conseguido. digamos, convertir en híbrido avionetas pequeñas. Sí que es cierto que, bueno, que no, es decir, todo estaba en contra y no lo sabíamos, ¿vale? Creíamos que eso sí iba a funcionar, pero realmente el negocio de las avionetas, ese mundo, pues no lo demandaba y no lo demanda actualmente, esa, digamos, hibridación de avionetas. Ujú. Y bueno, ¿Por qué pues crees eso que es. es? ¿Por qué crees que es? No, ¿Crees que no es lo una cosa sé, no lo técnica sé. Hay o...? muchas barreras de entrada, sí. Hay varias. Ahí Ujú. tienes que certificar el avión, le estás incrementando el peso, le estás incrementando el coste. Eh, tiene, quizás ese sector es un sector muy, vamos a llamarlo low cost, aunque se gastan dinerales en la avioneta, o se gastan 200.000 euros en una avioneta, pero luego se ahorran 50 euros en mantenimiento, ¿no? Buscan un mecánico más barato. Bueno, Ya. Ya. eh, no sabemos, no tuvimos éxito, no tuvimos la visión adecuada de que eso iba a ser un producto que iban a demandar, pero bueno, técnicamente, si como nosotros desarrollamos toda la tecnología de baterías y toda la tecnología de control del motor generador, sí que nos abrió puertas. Empezamos a adaptarnos y fuimos buscando otro tipo de empresas como Airbus, a las que le hicimos empezamos a hacer proyectos pequeños. Empresas que nos demandaban una batería medida o empresas que nos demandaban un control de motor. Estoy pensando en algún ejemplo más, pero básicamente eran baterías eh, para empresas, digamos, grandes, como puede ser Airbus, o empresas que son tipo startup, que están desarrollando algo y quieren demostrar, tienen necesidad de hacer una batería o hacer una electrónica, digamos, para su sistema eléctrico o para su sistema de propulsión. Ujú. Y bueno, poco a poco fuimos entrando ahí. Ya empezamos digamos, a madurar más la tecnología y a generar nuevas oportunidades con otros clientes como actualmente Sindra, que digamos, es en el sector de defensa, el sector militar, pues es la empresa más importante de España, la empresa tractora de España. Y actualmente pues nos hemos especializado bueno, digamos, ese modelo de negocio de desarrollo de electrónica para empresas de defensa y para otro tipo de empresas que son, vamos a llamarlas de alto riesgo, que tienen un proyecto, vamos a llamarla startup tecnológica, que necesitan crecer con inversión de fondos. Desarrollar, por Ujú. ejemplo, una aeronave de despegue vertical, un taxi aéreo de 4 plazas, o un avión que funciona con energía solar y que tratan de hacer un vuelo perpetuo, estar constantemente volando sin bajar, ¿no? O estar al menos 3 meses. Y que hagan unas funciones de satélite o incluso funciones militares. Ujú. Para ese tipo de empresas, pues sí que tenemos llegada técnica a ellos porque le podemos dar lo que ellos necesitan. Ese acceso a la tecnología de baterías o de sistema de propulsión. ¿Trabajáis solo a nivel nacional o tenéis algo fuera? O sea, ¿tenéis algo Hemos, fuera de hemos España? trabajado, hemos trabajado en Estados Unidos, en Australia, en Japón y el resto es España, sí. Actualmente la mayoría es España, sí. Ujú. Sí, sí. Yo recuerdo un proyecto que hicisteis de un barco eléctrico. ¿Cómo surge Ujú. aquello? ¿En qué acabó? Porque yo no me Sí, quedé en que sí, lo hicisteis, vi algún vídeo, pero no sí, sí. sé. Pues ese era otro tipo de proyecto que no había pensado en él, de que nos vino una empresa vasca que querían desarrollar un barco, son los barcos que usan el tipo de lo que usan en Florida, en los manglares, donde están los cocodrilos, que tienen una hélice gigante detrás. Ajá, sí, sí. Ellos necesitaban hacer la parte de propulsión, toda la parte el motor eléctrico, el controlador y la batería, toda la parte de potencia. Y se la desarrollamos a ellos y le hicimos un prototipo.
Ellos estuvieron buscando financiación, ayuda para sacar el proyecto adelante, pero no tuvieron éxito. Nunca llegó. Trataron de vender el servicio de limpieza de ríos y bueno, digamos, no lo consiguieron y ahí se quedó el proyecto. Si ellos hubieran tenido suerte, pues estaríamos haciéndole, digamos, propulsiones a ese tipo de barcos, ¿sí? Ajá. Y ahí se quedó, sí, se quedó. Ese proyecto quedó muerto porque ellos no consiguieron clientes ni financiación adicional para continuar. Vale, como esto quizás es una conclusión, dime tú a ver qué piensas. Esto es una reflexión que yo he hecho muchas veces a nivel negocio. O sea, al final lo que veo es que desarrollo de producto y venta de producto suele ser muy complicado. Es un mundo muy Sí. complejo donde se tienen que alinear muchas cosas. O sea, hay que Ujú, ser o muy bueno y no solo siendo bueno, sino que hay que ser muy bueno en muchos ámbitos para conseguir desarrollar un producto y venderlo, sea cual sea, incluso no solo desarrollo, sino venta de producto, incluso un producto ya ujú. hecho, cogerlo y venderlo es muy complicado. Y al final lo que, o al menos donde yo he desarrollado otros proyectos de negocio, lo que siempre nos ha funcionado mejor es dar un servicio. Ujú. O sea, creo que hay mucha más posibilidad dentro o sea, de tener al menos un cierto éxito, no digo un éxito brutal, pero al menos tener más éxito si lo que se desarrolla es un servicio que un producto. No sé si esto es una Sí. cosa que estás de acuerdo o no. En nuestro caso estoy 100% de acuerdo porque es lo que hacemos nosotros. Nosotros nos diferenciamos porque la batería que hacemos es a medida, o el controlador que hacemos es a medida. Somos pequeños y tenemos esa flexibilidad y ese conocimiento tecnológico. No podemos competir con un fabricante que haga inversores para un automóvil. Ya. Haga la misma batería, se hagan millones de baterías. Ahí no podemos competir. Podemos competir cuando hay que hacer una batería que tiene que ir en un avión muy raro, que tiene un hueco específico para ponerla, que tiene que durar tanto, se tiene que refrigerar, se tiene que integrar con el avión. Ahí, sí, eso es nuestro punto diferencial, en- el que nos ha hecho desarrollar nuestro negocio. Ujú. Sí, creo que esto es muy interesante, sobre todo para el que quiere iniciar un proyecto. Al final creo que la especialización, o sea, buscar un nicho muy específico de una cosa muy específica, especializarse y dar un servicio dentro de ese nicho, sea el que sea, creo que o sea, hay mucha más posibilidad de tener éxito o al menos el recorrido suele ser mayor en el sentido de que el proyecto puede durar mucho tiempo y también la curva inicial de inversión, etcétera, etcétera, creo que es mucho más baja. Y de hecho, yo soy Sí, partidario, y aquí meto yo un poco mi parte, soy mucho más partidario de incluso desarrollar servicios donde no hay, o sea, que sea 100% online, que no haya producto físico ujú, creo que es aún tiene, bueno, la escalabilidad es aún mucho mayor, pero todo lo que no sí, sea meter productos, sino simplemente ofrecer un servicio y tener ese trato con el cliente, pero donde no haya, digamos, una reclamación por el producto, sino por el sí, servicio, creo que es mucho más rápido. Entonces, bueno, en vuestro caso sí que tenéis sí, que desarrollar producto, pero lo que es dar tareas de ingeniería donde realmente lo que estás dando es un servicio puro y duro, mm. creo que es mucho más sencillo. Entonces, creo que esto sí que es un buen A mensaje para dar nosotros, para aquel que quiera iniciar un proyecto. a nosotros no funciona así, pero claro, tiene sus inconvenientes. Tu crecimiento es más lento, necesitas para coger más proyectos, tienes que contratar a más gente. Te genera en nuestro caso que fabricamos cosas, pues te genera unos costes fijos con digamos, tu instalación para fabricar, para Mm, laboratorios, etcétera. Es cierto que lo ideal es tener un ordenador y poder escalar con tu ordenador, porque no tienes inversión y tienes mucho potencial. mm, Pero también es cierto que teniendo ese producto y esa ingeniería, pues vas a tener asegurado, digamos, una larga vida, vas a tener más fácil tener una larga vida. Vas desarrollando con tu cliente a medida para ellos y si ellos tienen éxito, tú te vas a poner digamos, a la colo, a rebufo sí, de sí. ellos y vas a venderle directamente. Si tienes tu producto lo has desarrollado a medida, pero luego se lo vas a vender. A nosotros esa es nuestra filosofía o cómo nos hemos adaptado y en este sector o en este tipo de tecnología es lo que aportamos. Pero sí es cierto que habrá otras empresas que tengan un producto estrella que se pueda escalar muy rápido
y pueda generar grandísimas cantidades de dinero, ¿no? Pero ese no es nuestro caso. Ya, no. Y no es fácil, tampoco dar No, será una de cada o sea, mil. es imposible. Sí, O menos, que creo que esto es una lo cosa que sabemos, tampoco ¿sí? se vende y Conocemos las que tienen suerte, las que no, claro. sí. Sí, esas no gusta Sí, sí. contarlas y creo que son interesantes de contar también. Tema baterías, ¿habéis hecho, sé que habéis estado en algún otro proyecto? ¿Puedes contarnos alguno que hayáis desarrollado? Porque esto también creo que es una cosa, Sí, sí. la gente está acostumbrada como a ver un coche eléctrico y tiene batería y la batería está en boca de todos y las únicas Sí, baterías que sí. conocemos son las pilas AA o triple A Sí, que colocamos en nuestro despertador de la En el mesilla. mando de la tele. En el mando de la tele. Entonces, sí, nos puedes contar un poco, porque creo que antes hablabas de se nos quemó una. Esto creo que la sí, gente sí. también estará bastante acostumbrada a verlo, porque hay coches que salen ardiendo. Entonces, si quieres, cuéntanos un Un poco qué patinete, proyectos sí. habéis hecho y en qué consiste el desarrollo de una batería, que parece que es como muy fácil Sí. y no lo es. Bueno, pues sí, primero, para poner aquí a la gente en contexto, digamos tú y yo, Juanpa, pues colaboramos en un proyecto, tratamos de desarrollar una batería para convertir un coche, en este caso era un 600, en eléctrico. Y bueno, pues es complejo, tampoco tuvimos suerte porque había barreras de entrada, como por ejemplo la certificación, ¿no? Para que pase la ITV, etcétera. Y bueno, todo sí, era complejo y tratamos de hacerlo de una manera más, digamos, económica y eso era, digamos que quizá era un proyecto que necesitaba mayor magnitud. Y nada, bueno, pues hacer una batería es algo complejo porque tienes unos requisitos de un espacio donde meterla, un peso máximo que puedes poner, las baterías se calientan, tienes que enfriarlas o si hace mucho frío le tienes que calentar un poco para que funcionen bien. No pueden salir ardiendo porque tienes que tener una electrónica de control que evite o que vaya viendo cómo está. La batería está formada por muchísimas pilas, miles de pilas. La vamos a llamar, solemos llamar celdas de litio. Entonces hay que asegurarse que las celdas están bien, monitorizarlas. Si podemos ver que puede haber algún problema, pues hay que evitar que vaya más. Es algo muy complejo, es una labor de ingeniería hacer una batería a medida, no es como la típica batería que tenemos en el coche de plomo o baterías que ya se fabrican en serie. Eh, y bueno, pues no sé qué más contar sobre este proyecto. Pues intentamos, ¿no? Hicimos unos cuantos prototipos, ¿no? Creo que fueron tres, cuatro de ese proyecto, que bueno, era bastante complejo convertir Para, había ahora sí. Sí, sí, para el 600, bueno, aquí la principal barrera fue que cambió, cuando nosotros empezamos, se podía certificar el sistema completo y entonces te permitían, tú hacías el sistema, lo certificabas, si pasaba la certificación lo podías montar en el mismo tipo de coche, o sea, si tenías que seguir, digamos, la misma estructura en todos y se podía certificar, pero justo nada más empezar y haber adquirido compramos el motor eléctrico, vosotros hicisteis las baterías, habíamos comprado un Mm, 600, incluso compramos un elevador y demás, empezamos a montar el mm, sistema y en ese momento la normativa cambió y se mm, puso mucho más estricta, sobre todo con respecto a las baterías. Entonces había que pasar una certificación de baterías donde incluso había que quemar la batería, o sea, ponerla en fuego y que la batería no saliera ardiendo. Había que hacer pruebas de shock, o sea, darle un golpe, que la batería mm. no saliera ardiendo después de un golpe y no es un golpe con un martillo, es un golpe de Sí, no sé sí, cuánta, no sé si era una tonelada, le caía una tonelada encima o algo así era. sí, sí. Entonces, bueno, eso más todas las pruebas electrónicas. Entonces ahí ese proyecto lo que yo saco de aquel proyecto es que básicamente le pusimos mucho entusiasmo y mucho optimismo y nos saltamos la parte de verificar qué iba a pasar con toda la parte de certificación. Nos parecía que lo Mm. podíamos hacer, nos parecía que los plazos, si nos dábamos Eh, prisa, quizá pudiera entrar, porque aunque la normativa ya estaba, todavía no se estaba aplicando, y cuando llegamos a hablar con el laboratorio, que quizás sería lo mm, primero que deberíamos haber hecho, resultó que ya no mm, era completamente imposible. Entonces, bueno, aquí sí mm. que hay muchas veces que hay muchos proyectos que se les ponen muchas ganas, mucho empeño, Sí, mucho optimismo y mucha ilusión y hay que poner un poco los pies sobre la tierra, analizar bien todo y ver si realmente es viable desde el punto de vista técnico, financiero, de marketing, sí, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos sí, sí, pasos. Ahí también hicimos los kart eléctricos. Intentamos hacer sí, el kart cierto. eléctrico, que estuvimos detrás Sí, de sí, una empresa que se llama EKR de karts. sí, sí, Eh, lo supimos más tarde, en paralelo estábamos compitiendo con otros
Y bueno, yo no sé qué impresión tienes ahí. Yo creo que ahí no supimos ver la necesidad real del cliente. Creo que Mm. tampoco. O sea, sí que hay carts eléctricos. Creo que no ha triunfado tanto como yo esperaba. No, sí. Pero bueno, no sé cuál es tu visión de por qué aquello falló, porque allí también yo le Sí, dediqué bastante tiempo a aquel es lo proyecto que y te no has salió. dicho, sí, es la necesidad real. Porque ellos, digamos que el dueño del car lo que quiere es que el car esté siempre funcionando. Pararlo, cargarlo rápido. Y para las dimensiones que había de esa batería y el coste, pues no se podía cumplir con lo que el cliente esperaba. Y básicamente era eso. Ellos esperaban que una cosa pues diera mucho más de lo que podía dar, con los requisitos Sí, que sí. Sí, sí, que ellos ellos tenían. definían, sí. También la tecnología ahora ha madurado, ¿vale? Ahora sería probablemente más fácil hacerlo. Eh, pero sí, básicamente fue ese el problema, sí. Lo que esperaba, no solo que nosotros no supimos darle, era complicado dar lo que espera digamos, un fabricante de cars para poder darle a sus clientes. Sí, esto creo que también es una buena reflexión, que a veces hay que saber también ver si lo que el cliente pide es factible, se le puede dar, si se lo puede solucionar con lo que el mercado ofrece, porque hay veces que hay soluciones que son imposibles, y entonces o bien se convence al cliente de, oye, esto es imposible y no nos vamos a meter a hacerlo, o esto es imposible y podemos hacer esto y convencerle de realmente lo que necesita. Creo que Sí, eso fue lo que esa parte intentamos. también es interesante. Intentamos convencerle de que esto es lo que era más factible para ellos, pero a ellos no, no les cuadraba con su plan de venta. Sí, sí. Bueno, esto fue otro de los proyectos fallidos. Creo que va saliendo. Sí, sí, Creo que hay muchos más. Yo no sé cuál es la cantidad de ideas sí. que son, digamos, buenas contra las que son malas. O las que no que sean malas, sino que no funcionan, ¿no? De funcionan contra no funcionan. No sé si podrías dar un porcentaje de cuántas cosas pruebas y cuántas funcionan. Claro, bueno, no sé lo que es a nivel negocio, pues sí que hemos empezado a tener éxito ahora. De hecho, todos los desarrollos que hemos hecho para empresas como el del tipo barco, que, oye, te Ujú. hago un prototipo y si me va bien, pues te voy a vender más baterías. Creo que hasta la fecha ninguno ha pasado la fase de De prueba. prototipo o de una fabricación de más de 10, 15 unidades. Estamos ahí, ¿sabes? En todo lo que hemos participado, pues se ha quedado en demostrar que eso funcionaba a nivel técnico, pero a nivel negocio, digamos, los clientes no han avanzado, bien porque ellos no hayan tenido suerte, eh, o bien porque hayan podido encontrar en el futuro en el mercado algo más, digamos, más barato y fabricado en serie que se le pudiera adaptar. Pues sí que hemos hecho prototipos de cosas más sencillas, que sí, que a lo largo de los años pues ya se puede conseguir algo más disponible en el mercado fabricado masivamente. Has empezado esta frase diciendo ahora estamos empezando a tener éxito. ¿De cuánto tiempo estamos hablando desde Bueno, que esto éxito. inició Ahora ahora? estamos, Bueno, ahora teniendo ya un poco más sí, ahora estamos funcionando el negocio. embarcados en dos proyectos, digamos, civiles y otro de aplicación militar, que sí creemos que, al menos de aplicación militar, pues no tiene ningún riesgo de que no vaya a seguir adelante la producción. Nuestra misión es que esa producción no perderla, conseguir enganchar, que nosotros seamos los suministradores en el futuro. Pero sí, eso lo tienen que hacer y los vehículos están vendidos y hay que, digamos que a nivel negocio no tiene riesgo, solo tiene riesgo de que alguien nos pueda reemplazar a nosotros. Como ¿Vale? proveedor Que bueno, de... que en principio somos los que lo hemos desarrollado, confían en nosotros, pero bueno, luego cuando tienes que fabricar la serie, pues ya compites con otros. Y luego ¿Y los crees otros que... dos proyectos civiles, Sí. al menos sí que van a tener un recorrido de 3 4 años y sí que tienen un recorrido o asegurado una financiación de varios prototipos. Pero igual, aunque en esto sí que todavía existe un alto riesgo de que no se vaya a fabricar en serie. ¿Quién se imagina dentro de 10 años que haya drones volando por Madrid con 4 personas por encima de todos los edificios de Madrid? Yo no me lo imagino, pero ellos creen en eso, ¿vale? Y ahí está Sí. la certificación, está que eso funcione, que no se rompa, que la gente realmente luego se atreva a montarse ahí. Eh, Hay muchas barreras de entrada, más que las avionetas. Es lo más sí. complicado. Sí, sí.
Sí. Sí, es cierto que la parte, vamos a llamarla menos, más militar, es más sencillo de que luego la implementación Esa iba a sea ser mi exitosa. pregunta, si era más sencillo el negocio desde el mundo militar o desde el mundo civil. Para nosotros no fue muy complicado entrar en la parte militar porque tuvimos que adaptar la empresa a requisitos de Ajá, calidad y requisitos de seguridad de la información. Es decir, claro. de algún modo nosotros no podemos, tenemos que tener mucho cuidado con cómo manejamos todo. Sí, sí, qué Y sí información que y... hay mayor barrera de entrada que te requieren una inversión. Hemos tenido que invertir para poder O sea, apostar por ese sector, sí. pero Pero una vez piensas, o estás sea, dentro, pues es. eso te iba a decir, ¿no? O sea, es más complicado por los estándares que tienes que cumplir, ¿no? Pero luego una vez estar dentro, como proveedor ya es más complicado que venga un Ya tercero a más complicado venga reemplazarte otro, si ya otro nuevo. están confiando en ti y no van a hacer un cambio de proveedor por... Tienes más posibilidades de continuarse. Y nuestro otro modelo de negocio, que es te vamos a llamar los proyectos exóticos, este tipo de vehículos que Exóticos. dentro de X años, pues a lo mejor están ahí o a lo mejor no. Pues sí que para nosotros es un negocio interesante porque hacemos la ingeniería y hacemos prototipos, pero sí que nos gustaría que eso fuera dentro de X años, pues sea un producto que yo pueda producir en serie, porque no me requiere escalar la empresa para Mm. crecer. No me requiere contratar a más gente o me requiere contratar a mucha menos gente que si son proyectos de ingeniería. Yo puedo producir en serie, relativamente en serie, y sería mucho más, o sería a priori más rentable o más fácil de ejecutarlo. Ujú. ¿Y tenéis en mente de cara a futuro algún proyecto? Ya no con un cliente, sino de pensar, pues, tipo lo de las avionetas o el motor eléctrico del 600 o con el CAR y demás. ¿Tenéis en mente intentar Sí. innovar con algo nuevo? Vamos, el objetivo, ¿no? Nuestro modelo de negocio, nuestro objetivo, nuestro valor es, vamos a llamarlo sistemas de propulsión o sistemas eléctricos, equipos para sistemas eléctricos y sistemas de propulsión. Cuando hablamos antes de subvenciones, estamos, eh, estamos embarcados en dos proyectos europeos de defensa que nos ¿De permite cuánto seguir estamos hablando? desarrollando la tecnología. ¿Mm? ¿De cuánto Dinerito. estamos hablando? ¿Mm? Números, danos números. Son proyectos grandes, son proyectos de más de 1 millón ya. Son Ujú. proyectos bastante, a 4 años, son proyectos grandes donde ya ellos son subvenciones al 100% y ellos digamos, te cubren tu personal y tus equipos, tu material, etcétera. Ujú. Y esto nos va a permitir continuar desarrollando esta tecnología de baterías y esa tecnología de equipos digamos, el controlador del generador o el controlador del motor. Ujú. Y además nos abre la puerta con perdón, los futuros clientes de lo que estamos desarrollando son actualmente los socios en ese proyecto. Ajá. Es decir, ya te abre el ecosistema a ellos, te conocen, desarrolla la tecnología junto a ellos. Y Sí. es probablemente una gran oportunidad a corto plazo seguro porque te permite desarrollar y te financia el desarrollo. Y a medio y largo plazo, pues te puede abrir negocio. Muchas puertas. Y eso Ujú. es. Actualmente estamos apostando mucho por ese tipo de proyectos de defensa europeos. Ujú. Y Dedicamos tenéis, recursos de la empresa a preparar ujú. ese tipo de propuestas. Y tenéis competencia a nivel español en lo que Tenemos, desarrolláis. tenemos empresas que pueden competir con nosotros o específicamente en la parte del controlador de motor, o específicamente en la parte de baterías, Pero o, no en su específica- conjunto, ¿no? o específicamente en, digamos, ese desarrollo de electrónica. Pero no existe nadie, digamos, con esas tres competencias que tenemos nosotros juntas. Pero sí que es cierto que hay empresas en España, bueno, y en Europa que son similares, normalmente son más grandes que nosotros. Nosotros somos unas 10 personas, de ese orden, y esas empresas suelen tener mínimo 50 60 personas. Ujú. ¿Y por qué creéis que vosotros podéis dar más valor que una empresa de estas, que tienen 5 veces o 4 veces más que vosotros? Quizá precisamente por ser más pequeños y lo que comentabas antes de esa posibilidad de cambio o de adaptarse. No, pues, bueno, por la experiencia previa y sí que es cierto que algunos, los clientes ya en España ya nos conocen.
tuvimos un cliente, bueno, hicimos un proyecto interesante que no he comentado, le hicimos la parte de propulsión a un Zeppelin, Ostras. ¿vale? Fue un proyecto que se hizo en España, en León, muy interesante, que luego se abandonó. Era un proyecto que estaba financiado por Altran, Grupo Capgemini, que es Ujú. un gigantísimo, una empresa Sí, gigantísima, sí, sí. que en algún momento decidió parar ese proyecto. Ujú, Y le hicimos toda la parte de propulsión, digamos, la batería y el controlador del motor y la integración del motor en el Zeppelin. El Zeppelin llevaba, digamos, en la parte de abajo, en la cabina, no era tripulado, en la cabina llevaba dos hélices grandes con dos motores y la parte de baterías y el controlador. ujú. Y no, se me ha ido el hilo, porque he dicho esto entre paréntesis, no sé qué iba a decir. No sé qué os iba a Bueno, comentar, disculpe. no, no pasa nada. He intentado. Ahora tu Por si. pregunta, Samu, no sé si me repite la pregunta, no me acuerdo, si la Sí, tienes. la pregunta era es porque me has comentado Vale. que hay empresas más grandes de hasta 50 Sí, y te he sí. dicho Ujú, que es ujú. donde estaba el valor de una empresa 5 veces más pequeña. Pues La vale, sí, capacidad ya de me acordé. adaptarse. Pues en ese caso, digamos, el equipo técnico de esa empresa del Zeppelin se movió a otra y nos ha llamado para trabajar con ellos. Ah, En el caso de otra empresa que hacía el avión solar, se ha movido el equipo técnico y nos ha llamado Ya. para otro potencial proyecto. El continuo movimiento, ¿no? Es Hay decir, que saber estar y... sí es cierto que nosotros hemos hecho normalmente un buen trabajo. Técnicamente existe confianza tanto de empresas pequeñas como de las grandes como Indra. ¿Dirías A que esa Indra, es una del... Discúlpate, que te interrumpa. sí, ¿Dirías no, que la parte de generar confianza es la que... O sea, creo que hay una... Y esto creo que también... O sea, son dos preguntas en una. Una es cuánta parte de suerte crees que hay en todo esto y si crees que la parte de generar confianza es la más importante para hacer que un proyecto empresarial perdure o cuál crees que es la parte sí, sí, más interesante o más sí, importante sí. para triunfar, entre comillas, y cuando hablo de triunfar no de facturar millones, sino de al menos hacer que la Sí, empresa sea sí, viable. sí, sí. Bueno, creo que las dos, ¿vale? Cada una tiene su momento. Por un lado está la confianza personal. Si cualquier persona que estudie, bueno, empresas o que se quiera desarrollar personalmente, realmente las relaciones comerciales se hacen en contacto entre personas, de manera personal. De algún modo tú generas un vínculo eh, que es imposible que no sea personal. Tiene que ser un vínculo, no puede ser frío, ¿vale? Para Ujú, que de alguna manera te den la oportunidad de que tú le hagas un trabajo, ¿vale? Y ese es muy importante. Actualmente estamos dedicando una gran cantidad de recursos a eso. Digamos que yo me dedico la mitad de mi tiempo solo a eso, a la parte, vamos a llamarla comercial. Y tienes que ser tú quien va y que explicas lo que haces, conocerte y personalmente tienes que comunicarte con tu potencial cliente, que te conozcan, que te vean y enseñar lo que tú eres de manera sincera. Y tienes que ujú, enganchar así. Y una vez que has enganchado, cuando le hagas el primer trabajo, tienes que hacerlo muy bien, ¿vale? Y nosotros sí que técnicamente lo hemos hecho muy bien en todo este tipo de proyectos, porque ya nos han vuelto a llamar. Pero sí es muy complicado, la apertura de nuevos clientes es muy complicado. Te facilita el haber trabajado con otros y al final el mundo no es muy grande, Te da esa sobre autoridad, todo en ¿no? estos nichos y te van conociendo. ujú. Sí, sí, pero al final la parte personal y vamos a llamarla política es muy, muy importante. Y la hacéis Eh, en el mundo digital en el que estamos, la seguís haciendo presencial. Yo tengo la sensación de que me imagino que en el mundo Presencial. militar es muy presencial, ¿no? Me Todo. imagino, o sea, nada, todo es ir a la oficina y darte la mano y sentarte en una mesa y charlar sobre el proyecto. Yo te doy mi visión personal. Si quieres vender, tiene que ser en persona. Vale. El trabajo técnico, por supuesto, hoy día lo hacemos. Tenemos una persona de software que viene a la oficina cuando quiere. Y el desarrollo se puede hacer. Nosotros sí que tenemos que estar en persona porque se fabrican equipos, se prueban y hay necesidad de estar en persona allí. Sí, laboratorio y demás. Pero el trabajo cuando no se, toda la ingeniería se puede hacer, digamos, las reuniones se pueden tener por ordenador, como estamos teniendo ahora mismo. Ujú. Sí, sí. Pero para vender, para que te den una oportunidad, te tienen que conocer. En mi opinión, de manera Ujú. personal.
O es No, mucho más fácil si te conocen de manera personal. sí, sí, 100% de acuerdo. El estar encima del cliente, el hablar con él, el que sepa quién eres, el que le respondas tú y personalmente tú, creo que es lo que marca la diferencia, o al menos mi experiencia siempre ha sido esa. Que Que tiene que sí. Yo creo que el mundo funciona así, no funciona de otra manera. Puedes sí, tener suerte, que un cliente tenga una necesidad y mucha urgencia y solo te encuentra a ti y te contrate algo, pero eso es improbable o es un porcentaje pequeño. Tiene que... sí, sí, sobre todo en este tipo de clientes donde el ticket es muy alto. Es decir, a una persona que te va a comprar online unas zapatillas y paga 100 euros, le das un poco igual quién seas tú, pero en un proyecto donde estamos hablando de muchos miles de euros y a veces millones, no, no funciona con una llamada de teléfono y listo. Sí, sí, un email o una llamada, sí. Sí, sí. De hecho, Bueno, sí. incluso Didi. os cuento un ejemplo si queréis, Dale, dale. con empresa grande, no digo el nombre de la empresa, pero empresa grande. Aunque técnicamente nosotros teníamos, digamos, mucho reconocimiento dentro de ella, estábamos aplicando a un proyecto que ya era relativamente grande, era de los, digamos, era el mayor que íbamos a aplicar en ese momento. Y tuvimos complicaciones, aunque realmente técnicamente no había otra opción más que nosotros, o podía haber, era muy complicado encontrar un competidor. Sí que era complejo por la parte de los departamentos de compras el entrar ahí. Es decir, siempre buscan a empresas que están ahí, que las conocen, que tienen más llegada a ellos y de alguna manera el de compras confía más en ellos porque ya los conoce, simplemente, no tiene por qué ser otro motivo. Pero fue también, se retrasó mucho el llegar a ese proyecto por eso, porque no teníamos esa parte comercial de amistad o de cercanía con las personas que al final tenían que apretar el botón. Sí, sí, por desgracia muchas veces es Pero así. bueno, lo Vamos, la conseguimos. gran mayoría. Ujú. Lo conseguisteis, dices. Sí. Al final lo conseguimos, entramos en el proyecto, porque técnicamente no había otra opción y hubo que... Pero fue largo y si hubiera habido otra empresa similar a nosotros, realmente hubiera querido entrar y hubiera tenido Habría entrado. más tamaño, más llegada que nosotros, pues a lo mejor la habríamos perdido, aunque fuéramos nosotros los ideales para ese proyecto, ¿no? Contactos, contactos, todos son contactos en esta vida. Sí. Contacto y el contacto personal y conocer y tal. Sí, sí, creo que esto es una parte, seguramente se esté De hecho, perdiendo mucho, pero, pero sí. para cuando empezamos a trabajar para Airbus o para Indra, era por gente que conocíamos, que fuimos allí, nos presentaron a otro, vieron lo que hacíamos, les surgió una necesidad, se acordó de nosotros y ya le demostramos lo que podíamos hacer. Si no Sí, sí, hubiéramos conocido a nadie de nuestra etapa anterior en Airbus de esa gente, a lo mejor no habríamos llegado nunca. Y sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, pues gracias, sí. Bueno, pues si queréis, vamos a preguntas un poco menos técnicas y tal. A mí sí que me gustaría saber un poco, eh, bueno, no sé cuántos años en Axter, ¿cuántos años lleváis? ¿En qué año surge Axter? en 2011 se constituye la empresa. En 2012 ya iniciamos la actividad. Aunque desde 2010 o 9 ya empezábamos a hacer cosas. La empresa se Es, constituye en el 11 es un, sí, es un proyecto de y, 15 años, casi, aproximadamente, y la desde la primera tecnología idea y demás. y entre el 13 y el 14 se desarrolla toda la tecnología y se vuela. Sí, 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 pero así que por redondear 15, entre 10 15 años, es un proyecto de 10 15 años. No sé eh, si te has parado a pensar alguna vez de, oye, en qué estabas pensando el primer día que hablarás con Dani para montar la empresa y dónde estáis ahora. No sé si se acerca un mínimo a lo que inicialmente pensaste o cómo, No, no. cómo te veías tú al inicio, cómo te ves ahora y no sé, si nos puedes contar un Pues poco. sí, no tiene nada que ver. De hecho, al principio cuando te decides dejar tu puesto en Airbus, yo en Airbus vivía muy bien, tenía un muy buen salario, muy buenas Es, condiciones, eso te iba a preguntar. ¿Qué te eso motiva estaba muy a bien. salirte Y, de una multinacional con unas buenas condiciones? cualquier persona que hablara me decían que si estaba loco, si era tonto, que estaba haciendo. Vamos, cuando le dije eso a mi padre vamos, le dio un infarto y de mirar. Y por la mentalidad que tenemos más digamos, de trabajo seguro, ¿no? El ser funcionario, ¿no? La mentalidad en España de queremos ser funcionarios.
Pero bueno, Mm, realmente mi padre sí que él ha tenido empresa toda la vida relacionada con la restauración. Ha tenido bares, pubs, bueno, ha trabajado, digamos, en la feria de Sevilla, pues él contrataba casetas, él, digamos, las explotaba. Él ha tenido ese tipo de negocios y él ha sido emprendedor, pero de manera obligada. Él no tenía más remedio. En su época, pues, él tuvo que emprender y ya está, no había, ellos tuvieron la mala suerte de vivir esa época de que España empezó a crecer, pero eso tuvieron que currar ellos. mm, sí, sí. Yo he tenido mucha más suerte, o nosotros tenemos mucha más suerte por haber nacido ahora o en España. Mm, sí, en este periodo. Y bueno, sí, pues vamos, cuando montamos la empresa, pensábamos que ahora mismo estaríamos jubilados con varias mansiones, pero bueno, y o pensando, mirando hacia atrás, sí que ha sido duro, al menos los primeros 7 u 8 años te ves ahí, dices, no lo he hecho bien. Lo más probable, bueno, podía haber pasado que no nos hubiéramos adaptado, no hubiera salido digamos, esos desarrollos de baterías o controladores o cosas para otros clientes y a lo mejor podía haber muerto la empresa y ya está. Digamos, no vamos a llamarlo fracasar porque se aprende mucho por el camino, pero se habría cerrado la empresa y ya está. Y se trata de buscar un trabajo, empezar de cero y Ujú. ya está. Tuvimos la ¿Qué- suerte de, bueno, tuvimos una suerte de. tuvimos la suerte de adaptarnos. Lo que tú decías, que la suerte se consigue o se busca. Hay que buscarla, pero te tiene que encontrar ella a ti también. Tienes que buscar oportunidades, generar las oportunidades para que la suerte llegue. Si no las generas, nunca va a llegar. Nosotros sí Sí. que las generamos, eso sí lo hicimos y llegó. Pero si no las generas, no llega. Y bueno, Y a día de hoy no sé si es 21, ¿no? 21 de 21 de septiembre del septiembre. 24. Han mm, pasado ya desde 2011, pues 13 años, ¿no? Mm, Económicamente, si hago los números de lo que habría ganado en Airbus y lo que he ganado hasta ahora, pues no sale, hubiera sido mejor estar en rentable. Airbus. Pero claro, ahora sí que la empresa pues, puede tener un valor, puede crecer y podemos mejorar nuestras condiciones económicas. Sí. Ya Ujú, tienes una empresa que si la haces crecer, pues puede ser un activo que en algún momento puede ser interesante ujú. meter inversores para hacerla crecer más, vender parte. Es decir, sí que es cierto que ahora sí que tenemos bastantes posibilidades de que de que dentro de un año pues no diga eso. Digo, sí que me mereció la pena económicamente, porque ahora voy a tener más poder adquisitivo que si hubiera seguido en él. Eso a nivel Mm, económico y a nivel personal sí que tuvo impacto. Nosotros tuvimos, esos primeros años como dije, eran lunes a domingo, y no lo digo por exagerar, No, era de no, sí, lunes a sí, sí. domingo. Y bueno, al final eh, económicamente estuvimos, creo que fueron, no sé si 28 meses sin cobrar la nómina. Sí que teníamos una pequeña nómina, bastante inferior a lo que tenía en Airbus, pero sí teníamos una nómina con la que íbamos a cubrir nuestros podíais gastos. subsistir. Ujú. Pero claro, personalmente te afecta porque no tienes tiempo, y también te retrasa si estás pensando en tener una familia, tener niños. En mi caso personal me retrasó el cuándo iba a tener mi primer hijo, que ya lo tuve más tarde y ahora cansa. Los niños cansan mucho, hay que tener los jóvenes. Y así sí que te afecta a nivel personal porque en ese momento donde no estás cobrando, no te puedes plantear generar una familia. No te puedes plantear Sí, porque sí. económicamente no es una buena idea. Y Bueno, que sacrificas todo tu tiempo entre que no tienes económicamente para tener mucho hobby y que lo estás dedicando a tu proyecto empresarial, pero bueno, yo lo hacía encantado, lo hacía sí, lógicamente. y no me arrepiento, aunque la empresa quiebre y no consiga el mismo, económicamente no haya merecido la pena, no me importa, ¿vale? Pero sí Y que en, es. y en los momentos más bajos y en esa situación de, como has dicho, 28 meses sin cobrar, viendo que las cosas, bueno, que hay mucho error o mucho fracaso, aunque se está aprendiendo, pero ¿cómo sales de ahí, de ese pozo a nivel Lo emocional? lleva, simplemente. A mí digamos, no me afectó. Lo lleva, yo no tenía riesgo, yo vivía de alquiler.
y ya está. Es decir, no tenía ningún riesgo. Si aquello iba mal, yo me volví a casa de mis padres. ¿Sí? Yo no tenía esa presión, por lo que te decía, no. Realmente no me afectó. Te digo que estuvimos sin cobrar y ya está, y no pasa nada. Ujú. No me afectó. Sí que, por supuesto, no estás contento con esa situación, pero creo que la llevé relativamente bien. No, es que no recuerdo ahora como, no lo recuerdo, digamos, Sí, como sufriendo. una muy mala época Sí, sufriendo por... sí. Es una Ujú. mala época y ya está. Y la pasas porque estás buscando nuevas oportunidades, estás moviéndote, estás sin Estás parar. aprendiendo. Ujú. Bueno, esto Pero creo no que es, también no es un mensaje a dar a aquel que empieza. Creo que, o yo personalmente, en los proyectos empresariales que he emprendido, una de las cosas que he visto es que no tengo la presión de vivir de ellos. Ujú. En mi caso yo tengo mi trabajo y los proyectos, hay algunos que son muy nuevos, recién lanzados, pero los que llevan ya 3 4 años están funcionando y están funcionando desde el primer día y creo que una de las gran parte de que eso ocurra y de que funcionen es que no hay presión, en este caso ni por parte mía ni por parte de mi socio, de que eso funcione y no vivimos de ello. Es decir, si mañana no funciona, podemos cerrar y Sí, a nadie le pasa nada. Entonces creo que esto sí que es una cosa que hay que, si alguien quiere emprender, tiene que emprender cuanto antes y tiene que intentar tener las menos cargas posible. O sea, al menos que sí, el riesgo personal sea el más bajo posible, porque si no hay una presión extra de... O sea, el hecho de tener que comer de lo que uno genera es muy duro. Y si no sí, sí. funciona, añade un extra adicional que te hace tomar decisiones que no son correctas, ir en direcciones en las que seguramente no se va a ninguna parte y genera tensiones. Así que esta hago Mm, esa pregunta, el tema socios, pero sobre todo si vas con otras personas, si mm. emprendes el camino con otros, como no estés muy alineado y surjan este tipo de problemas, es como en pareja. O los dos están muy alineados o al primer problema se va toda la mierda. Sí, sí, Bueno, no sé qué piensas tú. sí, sí, se me ha ido lo que te iba a decir, se me ha ido, perdona, Juanpa, se me ha No, ido. no, estábamos hablando de emprender un poco sin riesgo, ¿no? Y de estar Sí, alineado no, ya me con acordé, quien... discúlpame. Me acordé, sí, bueno, sí, claro, en nuestro caso nosotros tuvimos que dejar el trabajo en Airbus, Hmm. digamos nuestro trabajo fijo, porque el proyecto requería un 100%, bueno, un 100% de dedicación, quería tu dedicación completa, tu vida completa a ello. Si se tiene la suerte o la posibilidad de poder emprender A con, medio digamos, gas, ¿no? dedicando O sea, poco tiempo, digamos, en tu tarde, si tú trabajas 8 horas, pues dedicar 4 de tu tarde a eso, aunque penalizas tu vida familiar o con tus amigos, pues es alguna, es una buena opción tratar de hacerlo así, o invertir poco dinero, es decir, buscar, eh, tener la oportunidad de hacer proyectos, de emprender proyectos que requieren poco tiempo, poco dinero, pues es lo ideal, porque son poco tiempo, poco dinero, es poco riesgo. En nuestro caso fue un riesgo máximo porque invertimos bastante dinero y también invertimos, digamos, nuestra vida, nuestro tiempo, sí. Eh, pero sí, tienes que tener claro que si vas a, si vas a emprender, hazlo con cabeza que estás asumiendo unos riesgos y ponerte en el peor de los casos, si todo va mal, pues que no te quedes sin nada, que tengas un plan B y puedas, yo qué sé, volver a casa de tus padres o no sé, que tengas Hmm. un plan B, no meter todo tu dinero y... Hmm. yo Sí, creo que solo esto a veces no... No, un no. mini comentario aquí. Eh, Riesgo siempre existe y está claro que cuanto más riesgo asumes, más probabilidad hay de fallar, pero también de que el éxito sea mucho mayor. Sea mucho más Entonces, grande. es cierto que, o sea, la manera en la que en concreto yo he emprendido es una manera muy segura y soy consciente de que a mayor riesgo conseguiría mayores resultados, por lo tanto el éxito será mucho más comedido, por así decirlo, pero hay que ser también muy razonables, que creo que hay mucha Sí, gente que se piensa que emprender es Lamborghini y tal, sobre todo a día de hoy con redes sociales y tal, y sí, es sí, sí. una visión completamente irreal y muy alejada de lo que es la realidad. Entonces, bueno, yo soy Sí. consciente de que el riesgo que asumo es muy bajo y por lo tanto el éxito que se puede tener también está muy limitado, pero bueno, yo si tuviera que recomendarle a alguien empezar, empezaría así, no de otra manera. Sé que es una visión un poco demasiado moderada quizá o No, demasiado no tiene... conservadora,
pero bueno. No tiene por qué estar limitado. Hay ejemplos. Por ejemplo, yo sí, bueno, a veces veo algunos podcasts de otra persona que bueno, él tenía su trabajo, comenzó a hacer, como estáis haciendo vosotros, podcast, y eso le empezó a crecer ese negocio y dejó su trabajo. Es decir, porque le suponía mucho más Sí, sí. ingresos. Ingresos. Es decir, vosotros estáis, en este caso, que es lo que estáis emprendiendo, esto os puede crecer de manera que os podéis hacer el día de mañana plantear dedicar más tiempo a esto. Yo creo que Sí, sí. hay ideas que pueden tener escalabilidad dedicando poco tiempo o al menos no arriesgando digamos, tener que dejar otro trabajo. Puedes encontrarla también, sí. Lo que iba a comentar es eso con lo que comentabas de Lamborghinis y demás, que yo creo que esto que estabas comentando, como de ser como más conservador o más a la hora de emprender, yo creo que el mensaje que se da con la mayoría de cosas que se ven en redes es ponte a saco con algo y éxito seguro y en poco tiempo. Que yo creo que va también con la mentalidad que tenemos la juventud de todo ahora mismo, todo es estímulo ya y se acabó. Y Sí. creo que eso, o sea, Es pensar así cierto. quien quiera emprender, bueno, ya Sí, es estamos cierto que viendo, si yo qué sé. focalizas, te pones todo tu fuerza o todo tu foco ahí, pues tienes más posibilidades de éxito, por supuesto. Pero si la idea es mala o te equivocas en algo, pues Claro, pero yo creo que pone un poco la balanza riesgo, eso es. éxito, o sea, probabilidad de éxito, y si eso, si tienes la oportunidad de llevar un poco, que puedas descansar tranquilo, porque Sí, no te estás muriendo de hambre por lo que estás haciendo, yo creo que es sí, eso preferible es. que no Cada persona tiene que evaluar su su situación. muestra y en base a eso las oportunidades que le puedan salir y tomar decisiones, sí. De la mejor intención, la mejor manera. Y de no tirar la toalla a la mínima ni esperar el éxito mañana. Te levantas No, mañana sí, y por dices, supuesto. Es una maratón. Emprender es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Es una Sí, sí. maratón y es muy dura. El del Sí, Lamborghini puede ser uno de cada 1 millón, ¿no? El que se termina comprando el Lamborghini. Los demás se uno han de, quedado sí, sí, uno de cada 100 millones seguramente. porque La sea, ¿no? probabilidad es ínfima y luego hay mucha imagen por detrás que no siempre es real. Pero bueno, si queréis por no seguir alargándonos, que llevamos ya Sí. casi hora y 10 más o menos, vamos con una tanda de preguntas rápidas, 10 preguntas rápidas. Intentemos no alargarnos en la respuesta. Así que, Samu, empieza si quieres. venga, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere lanzar su proyecto o idea empresarial? Consejo es asesorarse, buscar ayuda. El primer consejo es infórmate porque no tienes ni idea de lo que vas a hacer. Aunque creas que sabes, busca gente que te ayude en todas las ciudades hay. Bueno, tiene que ser cortas, ¿no? Busca ayuda en tu entorno. Bueno, Vale. vamos con la siguiente. ¿Qué es lo que más disfrutas de tener tu propia empresa? Bueno, aunque todo el mundo diría libertad, ¿no? Porque no tienes jefe, pero realmente es mentira, es mucho más. Tener clientes es mucho peor que tener jefes. Sí, pero bueno, yo disfruto la flexibilidad. Y bueno, en mi caso, pues digamos, tengo un socio y tengo dos socios. Tiene que ser corta, ¿verdad? La estoy haciendo larga, ¿no? Está bien, está Vale. bien. Eh, bueno, vamos a llamarlo flexibilidad. Vale, Pasamos siguiente. siguiente. ¿Crees que la IA va a suponer un gran cambio en el sector aeroespacial y de qué forma? A nosotros, bueno, yo ya nos estamos interesando por ello. Creemos que con la IA, se llama Genia, con la IA generativa y con robots podemos optimizar muchos procesos, pero son procesos equivalentes a cualquier empresa, de compras, es decir, administrativos. Administre. Es muy probablemente digamos, donde antes tenía que haber una persona, ahora no va a haber nadie, ¿vale? A nivel administrativo. Vas a reducir mucho la carga de trabajo, digamos, repetitiva, ¿Dónde nos ¿vale? En aporta nuestro valor? caso. mm, En nuestro caso, no sé, nosotros llevamos chips, microchips, o se programan, no se puede plantear algo así. Creo que estamos muy lejos de eso todavía, sobre todo en tema para certificar eso, pero bueno, eso va a llegar. Eh, no sé, tampoco estoy muy familiarizado con ellos y estoy volviendo a responder largo, ¿no? Bueno, Ah, sí. está bien, está A, bien. No, no a pasa nivel, nada. a nivel,
Sí, va a afectar porque va a reducir digamos, la necesidad de personal en general a las empresas. Venga, una más personal. Si te tienes que relajar y tienes que descansar, ¿dónde vas? ¿O qué haces para relajarte en tu día a día? Bueno, yo amo la playa, ahora me encanta la playa, pero la playa no la tengo. Así que, bueno, actualmente lo que hago es, yo me relajo, ahora mismo tengo dos niños pequeños, aunque siempre me estoy quejando, ¿no? Que tienen mucha energía, yo me relajo estando con ellos. Si me tengo que relajar, me voy con ellos a jugar, aunque eso de relajar es entre comillas, ¿no? Es Aunque te cansas desconectar, ¿no? físicamente, pero... Vale, otra. ¿Qué consejo te darías a tu yo más joven? Digamos, a tu yo de la época de Airbus y demás. No sé, O incluso antes. uf, no sé qué responder, ¿eh? Pues son muchas cosas. Eh, uf, no Bueno, sé. si te sale más de un consejo, pues... Claro, pues son tantas lecciones aprendidas, no sé cuál es la más. eh, Una, a que te salga. Antes hablaba de buscar ayuda, ¿no? A lo mejor tenía que haber buscado más ayuda. O sea, eh, bueno, O sea, no ir tan más lanzado, ¿no? importante Al lo proyecto. más importante es aprender lo que hablamos de relacionarnos, esa parte comercial. Le daría que primero se formara leyendo libros de desarrollo, digamos, personal a nivel comercial, relacionarte con la gente, sí. Desarrollar esa capacidad la primera, le darías. Vale. Siguiente, un proyecto del que te sientas orgulloso. De todo lo que hayáis hecho, ¿de cuál te sientes más orgulloso? No, realmente es ese híbrido que técnicamente fue un éxito, aunque a nivel de negocio no lo fue. Fue lo más difícil que hicimos, con muy pocos recursos, y es el proyecto del que más orgulloso me siento, aunque no fue el proyecto de éxito. Vale. Y en relación parecida a la de antes, ¿cuál es la mejor lección que has aprendido de un fracaso? O una de las lecciones. De un fracaso De es un fracaso, buscar sí. oportunidades. De un fracaso, bueno, se aprende muchísimas cosas, ¿vale? La parte comercial, por ejemplo, la capacidad de adaptarte, esas dos, si de algún modo es. No centrarte solo en la parte técnica, en nuestro caso, y la otra es la capacidad de adaptación. Que eso de manera intuitiva lo hicimos. Mm. Ujú. Siguiente, emprender en España, ¿sí o no? Yo lo hice y de hecho, pero sí, pero todo el mundo me dice y he conocido Estados Unidos y probablemente mucho mejor, infinitamente mejor Estados Unidos que en España. En España si debo responder sí o no, diría que no. ¿Vale? Pero Vale. tuvimos la oportunidad de irnos al Reino Unido, la Embajada del Reino Unido nos ofreció dinero para irnos allí y le dijimos que no. ¿Vale? Os estoy diciendo que no emprendáis en España y yo dije que no a una Y tú oportunidad. sigues allí. Tú y yo aquí a tope. Así que tómenla. Venga, vamos con las dos últimas. Vale, venga. Yo, la última por mi parte. Si no estuvieras en la industria aeroespacial, ¿a qué te dedicarías? Uf, ahora probablemente a la industria financiera. Ahora me estoy interesando por eso. Vale. eh, la parte financiera. Vale. Venga, pues vamos con la última. ¿Qué hábito, si es que tienes alguno, crees que ha sido clave para tu éxito profesional? Y tú tienes éxito profesional, o sea que... Bueno, el hábito es la constancia, a lo mejor. Constancia, no rendirte. Pero hábito es echarle horas. Sí, sí, no, no, bueno, Pero la constancia, me realmente no es parece un una... hábito. No, no, pero me parece muy buena respuesta. Sí, bueno, hábito o sí, o virtud o sí, algo que creas No que es virtud, es es fundamental. mentalizarte, ¿no? Bueno, Digamos. No ujú. Bueno, yo creo, en parte, algo de virtud tiene que haber, porque por mucho que te mentalices y no... no, virtud no. Vamos, de hecho, yo no tengo. Hombre, No alguna me virtud considero que tienes, tenga ninguna seguro. habilidad por encima de una habilidad especial ni nada. Es
Son horas y Bueno, ya está, y disfrutarlo. No yo diría que eres una tiene- persona muy paciente. Si yo tuviera que describirte a ti, diría que eres una persona con mucha paciencia. Creo que es una persona muy tranquila y con mucha paciencia y creo que eso es una parte también muy importante para los negocios. Y yo si te tuviera que describir a ti, creo que eres muy tranquilo, pero a la vez, o sea, tienes mucha paciencia y aguantas, o sea, yo creo que has aguantado muchas cosas muy complicadas. Y yo te describiría así, o sea, si hay alguien que me pregunta por Sí, ti, además de que creo que es muy buen tío y una persona muy accesible y tal, creo que tienes la virtud de ser muy paciente y eso creo que es muy importante también. sí, pues puede estar relacionado, sí, gracias, Juan. Sí, Sí, sí. Bueno, pues si quieres vamos con la última parte. Tenemos preparado, esto es una curiosidad que haremos con todos nuestros entrevistados. Como tú eres el primero, será el primero con el que lo hagamos. Como a mí me gusta programar, pero no es que sea ningún experto en programar, así que tirando de inteligencia artificial, y ya que estábamos hablando de inteligencia artificial, hemos hecho un pequeño dado que cuando lo tiras es un dado de 6 caras, así que cuando lo tiramos sale una pregunta y hay que contestarla. Así que voy a compartir. Venga, tiramos y a ver qué sale. Venga, ha salido el 4. vale. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho fuera de tu vida profesional? Bueno, más atrevido probablemente a lo mejor es... A mí me gusta bailar salsa y bachata. Joder, Hacer cualquiera, bailares. no Quizás sé, eso es lo más atrevido, que tampoco es... Bueno, Tampoco muy atrevido, ¿no? Miguel, no nunca lo pensaría habría eso de dicho. ti, la verdad. Estamos Sí, no, hablando de persona paciente, tranquilo. no, sí, Sí, me llama sí. la atención el bailar y es un Muy modo bien. de relacionarte también, sí, bailar. Tampoco sé bailar bien, ¿eh? No es... Bueno, pues está Ujú. fuera del ámbito profesional y es, sí, sí, interesante. Bueno, pues nada, si queréis, por no seguir alargando esto, cerramos. Entonces, sí que antes de cerrar, nos gustaría que nos propusieras a alguien para traer al podcast. Tú que nos conoces y que sabes de qué va el podcast, pues a quién nos podrías proponer que viniera aquí a charlar con nosotros un rato. Vale, os voy a recomendar una persona que conozco. Es un perfil eh, también emprendedor. Se llama Juan Carlos Marín y él estuvo trabajando en Drone Hopper, era como la mano derecha del CEO. Y bueno, Ujú. luego Drone Hopper pues tuvo, bueno, no sé en qué estado está ahora, pero bueno, ha tenido algunas dificultades, no sé si financieras, estuvo despidiendo a gente y fue uno de ellos que fue despedido, digamos que él ha tenido problemas y esta persona, Juan Carlos, pues se reconvirtió y actualmente ha montado una empresa que se llama Aires y es un perfil que quizás es parecido al mío, interesante en el mundo relacionado con drones. Y de algún modo en esta parte tecnológica, drones, emprendimiento, pues una persona que os recomendaría para que hablarais con él. Dará para Perfecto. hablar. Pues nos lo traeremos. Así que nada, bueno, antes de cerrar, despedirás tú el podcast, lo cerrarás tú. Antes de cerrar, sí que decir que para el siguiente podcast traeremos a Sara Galiana. Esto es una chica que es compositora y ha compuesto compositora de música y ha hecho para muchas películas, entre otras una de Star Wars, por poner un ejemplo. Ujú. Ha estado nominada a algún Oscar, si no recuerdo mal, así que es un perfil también muy interesante. También ha hecho música para videojuegos. Bueno, un perfil un poco diferente y en un ámbito en el que muchas veces creo que no le damos importancia, pero si pensamos en alguna película o incluso videojuegos sin música, seguramente no valdría ni una décima parte de lo que vale. Así que creo que forma parte de nuestra vida, aunque está ahí como en el background, en el trasfondo, y no le damos la importancia que tiene. Así que nada, este será nuestro próximo perfil, la próxima persona que traeremos, también muy interesante, diferente a lo que Además, tenemos hoy por aquí. y además que Además, ninguno de los dos la conocemos como tú conoces a Miguel o futuros entrevistados que sí que uno de los dos conocemos y creo que es un mundo el de la música y la producción que tampoco, que bueno, frikimienta alguna cosa se ha hecho, pero que no controlamos de ese tema. O sea, yo creo que va a ser sí, sí, guay no solo para la audiencia, sino para nosotros también. Así que os sí, sí. esperaremos también en ese podcast. Muy bien, pues nada, Miguel, tu turno de despedir y nos vamos.
Bueno, pues os quiero dar las gracias, Juanpa y Samu, por pensar en mí para empezar vuestro proyecto de podcast y nada, he estado encantado de estar con vosotros. Para mí ha sido una experiencia que no había hecho esto nunca y me parece bastante curiosa e interesante. Sí que he visto, a veces veo cosas similares, veo podcasts relacionados con el mundo financiero que ahora me interesa, de que entrevistan a una persona a otra. Y bueno, me parece un modo de generar riqueza, de que la gente adquiera conocimiento de la experiencia de otros. Y nada, muchas gracias por invitarme y espero que vaya muy, muy bien en el futuro. Y mucho ánimo. Y Pues poco más, nada, ¿no? Muchas gracias nada. por Muchas Muchas todo. gracias a gracias a ti, ti Y seguimos y en nos vemos en el contacto. próximo. por Muy bien. supuesto. Chao. Adiós.